Hola, habíamos dicho que el derecho marítimo regula las actividades marítimas comerciales, obviamente, ¿no? Y que estos están reflejados fundamentalmente en los contratos, ¿cierto? Pero también habíamos dicho que en el siglo XX el mundo del transporte marítimo se dividió prácticamente en dos. ¿Por qué? Porque se inventaron los contenedores. Los contenedores marítimos que estudiaremos más adelante, hoy día abarcan, ¿no?, una gran parte del porcentaje del negocio marítimo, ¿no? Y es por eso que habíamos dicho que dentro del esquema y la estructura del negocio marítimo tienes un 60% de lo que son graneles, o sea, cuando me refiero a graneles me refiero al petróleo, por ejemplo, al trigo, al maíz, a la cebada, a la soya, a la harina de pescado, ¿no?, entre otros, que se transportan, como su nombre lo dice, a granel, ¿no?, sin necesidad de envases, ni etiquetas, ni empaques, ni cajas. Y por otro lado tenemos el negocio marítimo de contenedores, en donde los contenedores transportan diferentes tipos de mercancías que normalmente son suministros, ¿no es cierto? Entonces, el 40% es contenedores y el 60% es graneles. Pero, ¿qué pasó con el derecho, ¿no? El derecho que decíamos tiene miles de años, ¿no?, de nacimiento, de desarrollo, y el siglo XX, donde se pone en blanco y negro, involucraba temas de graneles, pero nunca temas de contenedores, pues, ¿no? Entonces, para eso nacen nuevas reglas, como habíamos visto anteriormente, en donde se incorpora, pues, nuevos principios del derecho marítimo para el transporte de mercaderías en contenedores. Muy bien, como todo eso se tiene que ver reflejado en un contrato, entonces, acá tenemos los dos contratos que se utilizan preferentemente en el negocio marítimo. En el caso de contenedores, el Booking Note es el documento central, no el único, lo vamos a estudiar después, no el único, pero sí el que da inicio a la relación existente entre un embarcador y el buque. Mientras que el Charter Party trabaja con commodities. La palabra commodity se utiliza en el transporte marítimo para hacer ver que las mercaderías que se están transportando son mercaderías cuyo precio de compra-venta internacional se estipulan o se fijan en las diferentes bolsas de valores de mercaderías que hay en el mundo, ¿no? Entonces a eso se le llama commodities, son preferentemente graneles que ya habíamos mencionado, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver commodities, más adelante vamos a ver contenedores ya de manera específica, ¿no? Por ahora estamos analizando la influencia que tiene el derecho en la actividad del transporte marítimo y cómo estos están reflejados en los contratos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué pasa con el contrato de transporte, ¿no? En el comercio internacional van a encontrar ustedes diferentes tipos de contratos y seguramente en su carrera ustedes estudian diferentes tipos de contratos, ¿no? Entonces, uno de los más conocidos es el contrato de compraventa, me refiero al internacional, no al interno, ni local, ni nacional, ni regional, sino al internacional. Al contrato de seguros y al contrato de transportes marítimos nos referimos, ¿no? Entonces, hacemos aquí una comparación entre estos tres contratos porque para personas que están estudiando derecho puede ser que haya cierto tipo de complicación al entender cuál es la participación de cada uno de los contratos en estas actividades, ¿no? Entonces, número uno, el contrato de compraventa, vamos a analizar la naturaleza del contrato. El contrato de compraventa internacional de mercaderías se conoce como el contrato madre, es el contrato principal.
es el contrato primario. Entonces uno, ¿por qué dice, oiga, ¿por qué le dice usted contrato madre, no? Bueno, coloquialmente se le dice contrato madre porque de él se derivan otros contratos, ¿no? Por ejemplo, el contrato de seguros nace del contrato de compraventa. Por ejemplo, el contrato de transporte marítimo nace del contrato de compraventa. Y entonces, obviamente, a los contratos que se derivan de él se le puede llamar coloquialmente contratos hijos, y al prioritario se le dice contrato madre, ¿no? Desde el punto de vista legal es un contrato primario y los otros se llaman contratos secundarios, ¿no? Desde el punto de vista de cuál es la finalidad por la cual se firman estos contratos, el contrato de compraventa, entre otras cosas, su finalidad es transferir la propiedad de la mercadería que inicialmente es del exportador al importador, ¿no es cierto? Entonces existe ahí una transferencia de la propiedad. Mientras que en el caso de seguros, su finalidad es de alguna manera proteger al asegurado, en este caso, de la existencia de daños que pueden ser físicos a las mercaderías, o en otros casos pueden ser financieros o comerciales, y que sean estos indemnizados por las compañías de seguros, ¿no es cierto? Ustedes recordarán que el transporte marítimo es un transporte que se caracteriza por sus riesgos, ¿no? Entonces, inclusive, cuando más adelante analicemos cómo se configura el negocio del transporte marítimo internacional a través de diferentes principios de derecho, tenemos un elemento importante que se dice que el negocio marítimo es un negocio que es una aventura conjunta. Es decir, le dicen joint venture. Joint venture. Es decir, una aventura de dos, en este caso, una aventura en conjunto, ¿no? De dos se refiere al dueño de la mercadería con el dueño de la carga. Perdón, al dueño de la mercadería con el dueño del buque. Entonces los dos enfrentan los riesgos del mar, pues, ¿no? Y como ustedes saben, los riesgos del mar pues, son innumerables, ¿no? Ya los veremos más adelante. Pero los dos se enfrentan. Entonces existe alta probabilidad de que las mercaderías que están siendo transportadas en un buque que está en un mar X puedan ser dañadas o puedan sufrir accidentes. Es ahí donde aparecen las compañías de seguros para indemnizarlos, ¿no? Y asegura obviamente los riesgos que sostengan, ¿no? Mientras que el contrato de transportes lo que busca es transportar las mercaderías, ¿no? ¿Quiénes son las partes de acuerdo a estos contratos? Bueno, en el caso de compra-venta tenemos en este caso, importador, exportador, ¿no es cierto? En el caso del asegurado, perdón, en el caso de seguros, el asegurado y el asegurador. En el caso de transportes, el transportista y el fletador, ¿no? Por su forma, el contrato de compraventa no tiene una forma predeterminada. De acuerdo al derecho del comercio internacional, existe principios para ellos también, que seguramente en algún momento conversaremos, pero también tenemos un convenio que se conoce como el Tratado de Viena de 1980, ¿no? Que regula la actividad de la compraventa internacional de mercaderías a nivel mundial. En el caso de los contratos de seguros tenemos una forma típica que se llama la póliza de seguros, ¿no? Y en el caso de transportes tenemos dos maneras de enfocar el formato. Uno, tenemos fletamento. El fletamento es para mercaderías a granel, commodities, mientras que la forma de estipular en el conocimiento de embarque, que también analizaremos posteriormente, es la forma como se regula la actividad de mercaderías en contenedores, ¿no? Por su regulación, ya lo habíamos dicho, Tratado de Viena para contrato de compraventa. En el caso del contrato de seguros tenemos el derecho
internacional de seguros se refiere, y en el caso del contrato de transportes tenemos fletamento por un lado y Rotterdam para el caso de contenedores, ¿no? Para lo que son términos que se usan en los contratos, el contrato de compraventa actualmente usamos los Incoterms 2010. Según el derecho, indica que el uso de los Incoterms es potestativo. Quiere decir que si ustedes quieren los usan y si no quieren no los usan. Pero la praxis del comercio internacional te indica de que todos lo usamos, ¿no es cierto? Porque son muy útiles, porque son muy seguros y porque definen responsabilidades contractuales de una manera muy rápida, lo que hace de los negocios, en este caso marítimos, algo bastante predecible, ¿no? Entonces podemos usar Incoterms 2010 con bastante frecuencia y seguridad, ¿no? En el caso del contrato de seguros, cosa que también abonaremos más adelante, tenemos términos conocidos como cláusulas de tipo A, B y C para el caso de mercaderías, seguros de mercaderías, ¿no? Haciendo un paréntesis en este campo, porque seguramente cuando yo digo cláusulas A, B y C, alguno de ustedes se estará preguntando, bueno, ¿y eso qué significa? ¿No es cierto? Entonces haremos un paréntesis y diremos que la Escuela de Aseguradores de Londres, que es una escuela antigua de seguros, es la escuela más prestigiosa del mundo en seguros, hizo un estudio en la década de los 60, 70 para identificar exactamente cuáles son los riesgos que tendría una mercadería en el mar. Y entonces se identificó muchos riesgos, pero hay 16 que son frecuentes. Quiere decir que la mayoría de mercancías se enfrenta a estos riesgos y que estos riesgos han sido causantes de los daños a las mercaderías según las estadísticas. Entonces ellos enumeran 16 riesgos, que son los que frecuentemente afectan las mercaderías en los negocios marítimos. Y entonces elaboran una famosa póliza de seguros llamada Póliza de Seguros Inglesa de Aseguramientos de Mercadería en el Mar. Y enumeran los 16 riesgos. Pero posteriormente salen algunas instituciones a decir que, bueno, pero esos 16 riesgos afectan a la mayoría, pero hay otros grupos de mercaderías que no se ven afectadas de todos esos riesgos, ¿no? Y que asegurar mercaderías por 16 resulta muy caro, sería bueno acotar esos riesgos, ¿no? Entonces, la Escuela de Aseguradores de Londres toma esa recomendación y hace un nuevo análisis y separa el mundo de las mercaderías en 3 tipos de mercaderías. Mercaderías altamente riesgosas, mercaderías medianamente riesgosas y mercaderías de bajo riesgo. Entonces, para cada grupo le asigna una cantidad de riesgos determinada. Y para hacerlo más comercial, al primer grupo le pone grupo A, al segundo grupo le pone grupo B y al tercer grupo C. Entonces, elaboran una póliza para los de tipo A, una póliza para los de tipo B y una póliza para los de tipo C. Y para ya no extenderme en el tema, decirles que las pólizas de tipo A cubren 16 riesgos marítimos. La B cubre 11 riesgos marítimos y la C cubre 7 riesgos marítimos. Es por eso que ponemos acá cláusulas A, B y C, que más adelante podríamos extendernos, ¿no? Pero esos son los términos. En el caso del contrato de transportes, siempre cuando se habla de derecho marítimo, tenemos que diferenciar 2 grandes esquemas en la estructura del negocio marítimo, ¿no? Que ya lo he dicho varias veces.
Uno es el negocio marítimo de graneles y el otro es el negocio marítimo en contenedores. Eso es muy importante para poder entender los principios del derecho, porque lo que sucede a menudo es que cruzamos los principios y entonces uno dice, oiga, ¿y cómo este principio se aplica a los contenedores cuando no tiene sentido, ¿no? Es porque ese principio no es para contenedores, ese principio se aplica para los graneles y viceversa, ¿no? Entonces, para poder entender el negocio, para poder entender los contratos, para poder entender la operatividad marítima y cómo el derecho influye en ellos, tienes que hacer una separación muy importante. El que ustedes estén estudiando y analizando el derecho marítimo internacional de carga implica partir de esa base. Es decir, una cosa es el negocio de graneles o commodities y otra cosa es el negocio de los contenedores. Para cada grupo tenemos diferentes principios. Hay obviamente principios que se pueden aplicar a ambos lados, ¿no? Entonces, dependiendo el tipo de servicio que el buque o su representante brinda a la mercadería, encontramos todas estas siglas, ¿no? LT, FI, FO, FIO, FCL, LCL, entre otros términos, ¿no? ¿A qué se refiere? Se refiere a qué cosa es lo que hace el capitán de un buque, ¿no? Entonces, podemos retroceder esto. Y habíamos empezado, recordarán ustedes, cuando decíamos que un buque más o menos realiza esta actividad, ¿no? El embarque, el transporte y el desembarque, ¿no? Esa es la estructura básica para comprender cómo es que un buque realiza su actividad, ¿no es cierto? Entonces, tenemos aquí que en el caso de graneles, si el buque hace las tres actividades, entonces a ese nivel de responsabilidad se le conoce como liner term y se le abrevia como LT. Entonces el buque te dice en graneles, en commodities, ¿no? Te dice, señor, nosotros nos vamos a encargar de embarcar en origen, transportar la mercadería y desembarcar en destino. Entonces eso se reduce a un LT. Entonces el contrato dice, los términos a ser utilizados en este contrato serán en condiciones LT. Y si quieres escribirlo le pones liner term para que no haya dudas. Cuando uno ve la palabra liner term, significa que el buque carga, transporta y desembarca la mercadería bajo su responsabilidad. Pero podría ser que ustedes no quieren que el buque haga todo, sino podría ser que ustedes quieren que el buque haga una parte, solamente una parte de esto. Por ejemplo, ustedes no quieren que el buque embarque, pero sí quieren que el buque transporte y que el buque desembarque. Ese es otro término. O tal vez ustedes quieren que el buque embarque y transporte, pero que no desembarque. Ese es otro término. O tal vez ustedes no quieren que el buque embarque ni que desembarque, sino quieren solamente que transporte. Ese es otro término. Y en el caso de contenedores, hay dos posibilidades. O el contenedor es de uso exclusivo para el embarcador, eso se llama FCL. O que resulta que el embarcador tiene una carga pequeña y que solamente va a cubrir una parte del contenedor y por lo tanto vamos a tener que convocar a otros embarcadores con otras mercaderías para poder compartir el contenedor. Eso se denomina LCL. Y es de ahí de donde vienen los términos que hemos estado analizando, ¿no? Muy bien. Pasemos ahora al tema de la responsabilidad del embarcador, ¿no? Según el derecho, según las reglas, según los tratados y según los contratos, nos preguntamos qué
¿Qué es lo que tendría que hacer un embarcador? Recordándoles que la palabra embarcador se refiere generalmente al dueño de la mercadería, no necesariamente, usualmente sí, o a su representante que tiene que llevar la mercadería al puerto y entregársela a la compañía naviera, al buque o representante de la misma, ¿no? Entonces, a esa persona, a esa empresa, se le llama embarcador. Entonces, podemos resumir, obviamente, pues hay muchas responsabilidades, pero número uno, es responsabilidad del embarcador entregar la carga lista para su transporte, ¿no? O sea, quiere decir que para transportar una mercadería, la mercadería tiene que estar acondicionada de tal manera de que soporte una actividad de transporte marítimo que todos conocemos, es una actividad bastante extensa y digamos que puede afectar la calidad de la mercadería, ¿no es cierto? Porque usas grúas de diferentes tipos, usas camiones de diferentes capacidades, se realizan diferentes actividades aduaneras, se realizan diferentes actividades de almacenaje, actividades portuarias, actividades de carga, de estiba, de trimado, de trincado, etcétera, que eventualmente podrían dañar la mercadería. Entonces, es responsabilidad, dice el derecho, del embarcador, no del buque, ¿no? Preparar la mercadería y acondicionarla de acuerdo a que ésta pueda resistir lo que hoy día llamamos como cadena marítima de distribución física internacional, ¿no? Entonces, para eso el exportador tiene que pensar en cuál es la naturaleza de su mercadería, en pensar cuáles son los riesgos que puede tener esta mercadería, en pensar qué tipo de envase tiene que darle, qué tipo de empaque, qué tipo de embalaje, qué tipo de unitarización o inclusive qué tipo de contenedor podemos usar para que la mercadería no le sucedan daños cuando se enfrente al transporte marítimo. Entonces, el transportista marítimo no es responsable del acondicionamiento de la carga. El transportista marítimo, o sea, llámese buque, capitán de buque, compañía naviera o agencia marítima portuaria que represente al buque, no es responsable de la manera como se presente la mercadería para su transporte. Eso es responsabilidad del embarcador. Segundo elemento, aquí estamos ante la presencia de un booking. Y como habíamos dicho hace minutos atrás, el booking es un documento que también lo vamos a analizar más adelante, pero que es un documento emitido por la compañía naviera en donde se describen las características del embarque, ¿no? Pone nombre de puerto, nombre de los depósitos aduaneros, plazos, fechas, montos de dinero, etcétera, ¿no? Y fletes, recargos y cosas que tiene que hacer el embarcador. Entonces, responsabilidad del embarcador es asumir las condiciones del booking, pues, ¿no? Si el booking dice que el embarcador tiene que entregar el contenedor en el almacén XYZ hasta una fecha determinada, es responsabilidad del embarcador hacerlo. Si el embarcador no entrega el contenedor a ese depósito, entonces está incumpliendo con el contrato de embarque, ¿no? Si no cumple con los plazos, está incumpliendo con el contrato. Entonces, lo que tiene que hacer el embarcador es cumplir con todos los elementos descritos en el booking. Dicho sea de paso y haciendo un paréntesis, booking viene a ser lo que conocemos en diferentes puertos como
la reserva de transporte, ¿no? En donde la compañía naviera separa unos espacios dentro del buque, en este caso portacontenedor, con la finalidad de que los contenedores del embarcador encajen perfectamente en esos espacios en las condiciones descritas en el mismo documento. En inglés le dicen booking, ¿no? O sea que podemos decir booking o podemos decir reserva de carga o reserva de transporte, ¿no? Muy bien. Si el embarque es en condiciones FCL, habíamos dicho hace unos minutos atrás que si es FCL, entonces es un embarcador, un contenedor. O sea, quiere decir de que todo el espacio de un contenedor está destinado a un solo embarcador. Entonces, en ese caso, hay que llenar, acondicionar, estivar, limpiar, forrar, cargar, estivar, trimar, trincar y precintar el contenedor por parte del embarcador, ¿no? O sea que todas esas actividades que he relatado son responsabilidades del embarcador. Recuerden que cuando hablamos de contenedores, los contenedores, de acuerdo a sus características, también tienen limitantes, ¿no? Estas limitantes están dadas por un espacio finito, definido en metros cúbicos, una capacidad de carga estipulada en toneladas métricas, ¿no es cierto? Y dependiendo del tipo de contenedor, podríamos tener ciertos tipos de condiciones, por ejemplo, en el caso de contenedores refrigerados, donde hay que tomar en cuenta que existe dentro del contenedor refrigerado una línea roja, en donde es una línea que te indica que por encima de esa línea no se puede poner mercadería porque el aire refrigerado justamente tiene que circular y si tú pones cajas pasando esa línea, entonces no circularía y malograría la refrigeración. Entonces, esto es responsabilidad del embarcador, ¿no? Muy bien, siempre el embarcador tiene que elaborar instrucciones de embarque porque el buque, el capitán, la tripulación de un buque, la compañía naviera, no puede, según el derecho marítimo mundial, no está autorizado a abrir contenedores. Por lo tanto, hay un principio del derecho que dice que el transportista solo tiene que limitarse a transportar la mercadería y describir esta, me refiero a contenedores, de acuerdo a la declaración del embarcador. Eso se denomina set to contain. Es por eso que en los documentos de embarque, conocimientos de embarque, los buques colocan esta frase que dice contener. El capitán de la nave no puede dar fe que dentro de un contenedor hay chompas de alpaca. El capitán de la nave dice contener chompas de alpaca, ¿no? Entonces, las instrucciones de embarque son muy importantes porque podrían ser líquidos, podrían ser gases, podrían ser mercaderías peligrosas, podrían ser animales vivos, podrían ser mercaderías refrigeradas, etcétera, 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 que deben ir con su hoja de instrucciones, ¿no? Adjuntar los documentos requeridos, bueno, obviamente para que las mercaderías puedan realizar el despacho de carga, se requiere la participación de una serie de documentos que también veremos más adelante y facilitar toda la información que sea necesaria por parte del embarcador. Hasta aquí las responsabilidades del embarcador. Dentro de unos minutos estaremos analizando las responsabilidades del buque. Gracias.